A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Muy bien, ¿por qué no para empezar le entregamos este tiempo al Señor? Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, que estamos reunidos aquí. Los cantos que hemos entonado esta mañana son dirigidos a ti y a ti únicamente. Que hayan sido de olor grato para ti ante tu trono. Y Señor, ahora que nos acercamos a tu palabra, te rogamos tu bendición. Guía este tiempo, Señor. Utiliza las palabras de este inútil siervo, Señor, para transmitir lo que tú quieres decir. Padre bendito, sé tú quien hable esta mañana y que el Espíritu Santo sea quien gobierne. Te entregamos este tiempo a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dentro del contexto de la práctica de la medicina hay algo que se llama el juramento hipocrático, que es una lista de acciones, de plegarias, de juramentos que hace un médico cuando va a iniciar su práctica. Y pues en resumen, lo que promete, lo que jura el médico es proteger la vida, hacer todo su esfuerzo por sus pacientes y cumplir con todo su conocimiento en buscar ayudar a ese paciente a que sane. Realmente se llama o se trata de un cumplimiento de valores morales y éticos que va a tener el médico durante el ejercicio de su profesión. Ahora, de la misma forma, hay otras profesiones que tienen códigos de ética. Por ejemplo, los abogados, los ingenieros, los arquitectos tienen ese listado de principios morales y éticos que deben cumplir por el simple hecho de tener esa profesión. Bueno, si yo soy abogado, tengo que actuar de determinada forma, de una forma digna. Si yo soy ingeniero, voy a actuar de una forma correcta. Ahora, para los creyentes, ¿será que tenemos un código moral, ético que surge de la palabra? Por supuesto que sí. Hay cosas que debemos hacer para tener vidas dignas de aquel que nos salvó. Hemos estado estudiando durante las últimas semanas el libro de Tito, y por qué no buscamos en nuestras Biblias, en nuestros dispositivos electrónicos, Tito capítulo 3, que es un pasaje, unos versículos que contienen precisamente unas reglas de comportamiento que debemos seguir como cristianos, como seguidores de Cristo, como discípulos de Él. Tito, capítulo 3. Tito 3. Vamos a leer inicialmente de los versículos 1 al 3. Dice: recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Ahora, nuestro pasaje de esta mañana inicia con una instrucción para Tito: recuérdales. Si nosotros recordamos, Pablo fue quien escribió esta epístola dirigida a Tito. Tito se encontraba en Creta y muy posiblemente Pablo ya había estado en Creta y había dejado a Tito ahí. Si ustedes recuerdan el capítulo 1, para establecer ancianos, para recordar las enseñanzas. Entonces
Tiene sentido que Pablo le esté diciendo a Tito, que le diga a Tito, recuérdales. Es algo que ellos ya sabían, pero que necesitaban recordar. Ahora, nosotros igual a veces necesitamos recordarle a alguien que cumpla con algo. Ahí te acordás de traer aquello que dijiste que ibas a traer. Ahí te acordás de llamar a aquella persona. Cuando estamos dentro del contexto del trabajo, ahí te recordás de hacer el reporte. O ahí te acordás de traer aquel instrumento. En el ámbito familiar también a los esposos se nos recuerda constantemente cosas que se nos olvida hacer. La esposa, ahí te recordás de esto que te dije hace meses que hicieras. Mi esposa justo ayer me decía, hace años te pedí que arreglaras esto y no hay modo. Y ahí está, pero esta semana lo voy a cumplir, esta semana lo voy a arreglar. Los esposos, nunca tenemos que recordarle a nadie que apaguen la luz. Jamás. Yo nunca en mi familia le he dicho a nadie, ahí te recordás de apagar la luz. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que Tito les tenía que recordar a los que estaban en Creta? Encontramos realmente varios asuntos en los versículos 1 y 2. Estos realmente no solo son deberes para los que habitaban en Creta, sino para todos nosotros. ¿Cuáles son? En primer lugar, Tito debía recordar constantemente que mostraran respeto y humildad hacia todas las personas, especialmente a aquellos que estaban en una posición de autoridad. Y Pablo menciona aquí específicamente que se debe estar sujetos a los gobernantes y a otras autoridades, siendo obedientes a ellos. Si nosotros recordamos lo que estudiamos en el capítulo 1 de Tito, de Tito, y cómo se les describía a las personas de Creta, realmente eran personas de difícil carácter. Y entonces tiene sentido una instrucción como esta. Es fácil imaginar que los creyentes de Creta tuvieran problemas con poder sujetarse hacia las autoridades. Ahora, si nosotros comparamos este mandato con, por ejemplo, el mandato que encontramos en 1 Timoteo capítulo 2, en cuanto a las autoridades, es un poco distinto. Escuchen cómo dice 1 Timoteo 2, 1 y 2. Exhorto pues ante todo que se hagan plegarias. Otro pasaje que tiene una enseñanza muy similar es Romanos capítulo 13. ¿Por qué no lo buscamos en nuestra vida? No perdamos Tito, pero busquemos Romanos 13. Romanos capítulo 13. Es interesante cómo en la palabra de Dios nunca vamos a encontrar una instrucción aislada, sino que siempre vamos a encontrar pasajes paralelos con la misma instrucción. Romanos capítulo 13. De los versículos 1 al 7, dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas, pues, no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto.
Paguen a todos lo que deban. Al que impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Al que honor, honor. Ahora, recordemos la diferencia, lo que les acababa de mencionar, de la instrucción que encontramos en 1 Timoteo con Tito. No era muy similar que digamos. En 1 Timoteo era oren. En Tito era sujétense. Y ahora observemos la instrucción aquí en Romanos. Es más parecida a lo que se dice en Tito. Que dice, sométase. La sujeción que habla Tito, la sumisión de la que habla Romanos, involucra colocarse a uno mismo bajo la autoridad de otro. Pero es algo voluntario. Existe el mandato en sumisión. Someterse es hacer caso y hacerlo de buena gana, con una buena actitud. Ahora, cuando hablamos de someternos a la autoridad, eso incluye las leyes también. Ahora, realmente existen cosas que cumplimos con conformidad. Hay leyes que cumplimos con conformidad. Por ejemplo, las leyes de tránsito. Si nosotros miramos un semáforo en rojo, esperaría yo, que lo que queremos es, o lo que debemos hacer más bien, y entendemos que debemos hacer es detenernos, parar. Porque si hay un semáforo rojo aquí, alguien más tiene un semáforo verde. Él va a seguir, yo tengo que parar. Si hay un letrero que dice que una calle es de una vía, pues yo entiendo que si la vía es para allá, debo de conducir para allá. No debo ir para allá. Ahora, nos sometemos a esa regla, lo hacemos de buena gana porque entendemos también que es por nuestro bien. Si nos pasamos el semáforo en rojo, posiblemente va a haber un otro carro que viene en verde y vamos a colisionar. Si me meto en contra de la vía, pues con gusto agarro para allá porque si no va a venir un vehículo y nos vamos a topar de frente. Entonces, no solo es obedecer, sino hacerlo de buena gana. Eso es someterse. Entonces, si nosotros hacemos una sumatoria de lo que dice Tito, 1 Timoteo y Romanos, lo que debe hacer el creyente con relación a las autoridades es orar, obedecer, conformarnos y hacerlo con una buena actitud. Qué enseñanza más popular para hoy en día aquí en Guatemala, ¿no? ¿Es fácil? No. ¿Es lo que dice la palabra de Dios? Sí. En el versículo 1, tanto de Tito 3 como de Romanos 13, se habla de autoridades superiores. Autoridades superiores es un término que incluye tanto las reglas, como decíamos, y las leyes, como los gobernantes, lo escrito y las personas. Cada gobernante ejercita su autoridad debido a que Dios le ha permitido ocupar su puesto. Una sanción, un castigo, una pena. Esto realmente, como dice Romanos, se trata de un juicio indirecto de parte de Dios. El problema, por supuesto, es que los gobernantes algunas veces, tal vez demasiado frecuentemente, son causa de temor
pero para aquellos que hacen lo correcto. Las autoridades gubernamentales a menudo abusan del poder con fines egoístas. Pero si no hicieran esto, sino que realmente sirvieran para el bienestar del pueblo como deben hacerlo, no les temeríamos y podríamos someternos con facilidad. Pero a veces no es así. Surge entonces una pregunta inevitable. ¿Puede hacer algo el creyente cuando se encuentra viviendo bajo un gobierno muy malo o corrupto, o que impone principios que están en contra de la palabra de Dios, o incluso que persigue activamente a los creyentes? Sí puede hacer algo. Una postura sería huir de la persecución de un gobierno hostil. Esto es precisamente lo que instruyó el Señor Jesús en Mateo 10:23 a sus discípulos, a los apóstoles, cuando los envió a predicar y a sanar y a echar demonios. Les dijo: si llegan a un lugar y les quieren hacer un daño, dejen ese lugar y váyanse a otro. En tiempos más modernos encontramos ejemplos de esta postura. Los hugonotes huyeron de Francia a Inglaterra cuando fueron perseguidos por su fe. Los puritanos huyeron de Inglaterra y vinieron al Nuevo Mundo, huyendo cuando estaban siendo perseguidos por su fe. Hace un siglo en Turquía hubo un cambio de régimen, donde ahora era prohibido el cristianismo. ¿Qué hicieron los cristianos? Huyeron. ISIS, hace unos 10 años, que tomó el control de una gran parte de Medio Oriente, obviamente en contra de los cristianos. ¿Qué hicieron? Huyeron. Entonces, la primera postura sería huir. Otra postura sería la de caer en desobediencia a las leyes y mandatos de aquellos que están en el poder. Ojo, no por exigiendo algo que está en contra de la voluntad de Dios. Debemos diferenciar. El cristiano, como acabamos de ver en Tito y como vemos en Romanos, está llamado a sujetarse a las autoridades. Pero cuando las autoridades exigen algo que está en contra de la voluntad de Dios, puede desobedecer. Y vemos ejemplos en la palabra de Dios. En los primeros capítulos de Hechos, Hechos 5, los apóstoles fueron ordenados: dejen de estar predicando acerca de Cristo. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Es necesario seguir predicando a Cristo. Desobedecieron, pero porque era algo en contra de la voluntad de Dios. Daniel tenía la costumbre de orar 3 veces al día. Obviamente fue un complot en contra de él, pero la ley era: no se puede orar a nadie más que no sea el rey. ¿Qué hizo Daniel? Oró 3 veces al día. Pero hubo consecuencias, ¿no? En ambos casos. Otro ejemplo de la iglesia primitiva eran nuestros hermanos en la fe, que se negaron a decir que no creían en Cristo. Ellos nunca rehusaron o renunciaron a su fe. Estuvieron dispuestos a ir al circo romano, a ser crucificados, a ser devorados por bestias, a ser torturados, pero nunca renunciaron a Cristo. Desobedecieron la ley humana, obedecieron a Dios, pero hubo una consecuencia. Tiempos más modernos, cuando surgió el régimen de Hitler, muchos pastores de Alemania hablaron en contra del gobierno. Se rehusaron a cumplir algunas leyes porque entendían que tenían que obedecer a Dios. ¿Hubo una consecuencia? Sí. Fueron llevados a campos de concentración y muchos
murieron. En circunstancias como estas, como los ejemplos que les doy, el cristiano puede verse en la obligación de desobedecer a su gobierno. Pero la regla es clara. Cuando la voluntad del hombre está en conflicto con la voluntad de Dios, el cristiano siempre debe elegir hacer la voluntad de Dios. Pero aún en esos casos debe someterse y entender que habrán consecuencias por su desobediencia. Ahora, hay un aspecto de la relación del cristiano con el gobierno donde la regla sí es clara y debemos obedecer. Y es pagar impuestos. El pagar impuestos siempre ha sido repugnante para el ser humano, incluyendo a los cristianos. Algunos cristianos ponen en tela de duda la regla de este modo, debido a que el gobierno usa el dinero de los impuestos para propósitos que son contrarios a Dios, o usan ese dinero para robárselo. Yo no voy a apoyar el mal pagando mis impuestos. Cuidado con esa postura, porque es claramente en contra de la voluntad de Dios y claramente en contra de lo que enseñó el propio Señor Jesucristo. Al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Y eso que Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos, que pagaran impuestos a un gobierno que iba a ser quien lo iba a crucificar. Él sabía que el imperio romano lo iba a crucificar. Y de todos modos le dijo a sus discípulos, paguen sus impuestos. El apóstol Pablo hizo lo mismo. Lo acabamos de leer ahorita en Romanos 13. Hay que pagar los impuestos, sabiendo él de que iba a ser encarcelado, posiblemente torturado y eventualmente iba a ser ejecutado. Así que la regla es clara. Debemos pagar nuestros impuestos. Según lo que encontramos en la palabra de Dios, entonces, el cristiano tiene que ser obediente a Dios y someterse a las autoridades. Primeramente, orando por el gobierno. Segundo, sujetándose al gobierno. Solamente en ocasiones excepcionales podría no obedecer, pero es cuando se trata de elegir entre obedecer al gobierno u obedecer a Dios. Nunca debemos colocar un gobierno, una forma de gobierno, un partido político, una postura política o una persona por encima de Dios o encima de la palabra. Nuestra lealtad es con Dios y la palabra de Dios, no con ningún político, no con ninguna postura política, no con ningún partido político. Nuestra lealtad estamos haciendo. ¿Realmente estamos siendo luz? ¿O ni siquiera estamos cumpliendo las leyes de tránsito? No viene nadie. Démosle. Es que queda más cerca por acá y la vía es para allá. Metámonos. Esas cositas que hacemos, muy mínimas, no estamos cumpliendo con la ley humana. Menos entonces con la ley de Dios. Y ojo que estoy hablando en primera persona plural. Nosotros, me estoy incluyendo a mí. Si no cumplimos lo mínimo, ¿qué le estamos exigiendo a nuestros gobernantes? Si no estamos haciendo nuestro papel, nuestro rol como buenos ciudadanos, ni siquiera como buenos cristianos, como buenos ciudadanos, ¿qué estamos haciendo alegándole al gobierno? Nosotros tenemos que ser los primeros en cumplir todas las leyes.
si el 45% de Guatemala que dice que es cristiano lo hiciera, imagínense cómo sería de distinto nuestro país, pero no lo es, porque la iglesia no está haciendo su deber. ¿Qué podemos hacer entonces? Desobedecer y rasgarnos las vestiduras. Hagamos lo que podemos hacer, hagamos lo que debemos hacer. Y nosotros decimos, ay, qué difícil Guatemala. No, mis hermanos, nosotros tenemos una fe muy cómoda. ¿Quién nos está diciendo ahorita, cierren la iglesia y dejen de estar hablando de Cristo? Nadie. ¿Quién nos está diciendo cuando estamos en el tiempo de la alabanza, dejen de estar cantando? Nadie. ¿Quién nos está diciendo, cierren ese perfil en redes sociales? Dejen de estar publicando fotos y versículos. Nadie. Nosotros estamos muy cómodos y por eso es que no estamos haciendo nuestro deber. Ahora, ¿será para siempre esta comodidad? No sé. ¿Qué va a pasar con la iglesia si es que en el futuro viene un gobierno que nos quiere imponer cosas que están en contra de la palabra de Dios? ¿Qué vamos a hacer cada uno de nosotros? Mejor no vayamos a la iglesia porque nos pueden agarrar. Mejor no nos conectemos. Hay un algoritmo ahí que va a detectar que ya me conecté, entonces mejor no me conecto y vivo tranquilo. Vamos a ver si ese 45% es verdad o no. No pensemos que esta comodidad que tenemos ahorita va a durar para siempre, porque no va a durar para siempre. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese entonces cuando estemos bajo persecución? Va a llegar en algún momento, lo que vamos a hacer es orar por el gobierno, someternos a las autoridades. Si es necesario desobedecer, desobedeceremos y cumpliremos las consecuencias. ¿No dijo eso el Señor? A eso somos llamados los discípulos. No nos prometió riquezas como algunos predican, prosperidad. No, ustedes van a sufrir, nos dijo. Pero si sufren y cumplen, van a recibir su recompensa en el cielo. A eso es a lo que apuntamos. No aquí, allá. Regresemos a nuestro pasaje de Tito capítulo 3. En el versículo 1 vemos entonces que se llama a los creyentes en Creta y a todos los creyentes a través de las edades a estar sujetos a los gobernantes y ser obedientes. En segundo lugar, vemos en este mismo versículo que debemos estar dispuestos para toda buena obra. Si solamente nos enfocamos en sujetarnos a los gobernantes o autoridades, o solamente nos dedicamos a criticar las autoridades superiores, en todo lo externo, en todo lo que está mal en el mundo, vamos a tener una vida cristiana pasiva. Sí, creemos en Dios y criticamos a todo el mundo, pero no hacemos nada. No somos llamados a ser pasivos. Y Tito no debía de permitir eso en los cretenses. También debía recordarles que deben estar dispuestos para toda buena obra. Recordemos lo que dice Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. No recibimos salvación por las buenas cosas que hacemos. Somos salvos por la fe. Pero una vez que hemos recibido salvación, debemos hacer buenas obras. Ayudar a los necesitados. Alcanzar a los perdidos. Consolar a los afligidos. Servir al Señor con nuestros dones y talentos, leer la palabra de Dios, orar. En otras palabras, tenemos que hacer lo que Dios espera de nosotros. Esto incluye la tercera indicación que encontramos en el versículo 2 de Tito. No injurar a nadie, no difamar a nadie. Por cómo se les describe a los cretenses en el capítulo 1, versículo 12,
es fácil pensar que eran injuriadores y difamadores. Difamar es desacreditar a una persona diciendo cosas en contra de su buena fama. Es poner en mal a alguien frente a otros. Inventarse acciones o palabras que alguien dijo para crearle una mala fama. Elucubrar chismes o murmuraciones que no son ciertas de otra persona. Esa no es una forma digna de comportarse de un creyente. Un cristiano debe hablar con la verdad siempre y no caer en la mentira, ni en la injuria, ni en la difamación. Al contrario, como vemos en este mismo versículo 2 y en nuestra cuarta instrucción que encontramos aquí, los cristianos deben ser considerados, pacíficos, mansos, amables para con todos. Como nos indica 1 Pedro 2:23, debemos actuar como Cristo. Para motivar a sus lectores a obedecer estos mandamientos, Pablo los animó en el versículo 3, recordándoles cómo eran antes. Leámoslo nuevamente. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Los cretenses ya habían recorrido un camino en la fe. Ya no eran ni actuaban de esa forma. Cristo los había transformado. Pero siempre es bueno recordar de dónde es que venían o de dónde veníamos nosotros. Por eso es que Pablo le dice a Tito, recuérdales. De la misma forma, nosotros ya no somos como éramos antes sin Cristo. Y por eso podemos cumplir nosotros también lo que dice Pablo aquí en estos versículos. ¿Cuál es nuestro fundamento para hacer todo de lo que hemos hablado? De ser obedientes y sumisos a las autoridades gubernamentales. De estar preparados para todas buenas obras y amables. Leamos a partir del versículo 4. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente, por medio de Jesucristo nuestro Salvador. La manifestación de la que Pablo habla en el versículo 4 es que Jesús fue enviado a morir por nosotros. Es la más grande evidencia de la bondad de Dios y también del amor de Dios por la humanidad. ¿Qué nos dice Romanos 5:8? Si lo saben, díganlo conmigo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, lo que debemos observar en el versículo 4 y el versículo 5, y francamente en toda la revelación de la palabra de Dios, es que fue Dios quien tomó la iniciativa. No fuimos nosotros. Y así ha sido desde el principio. ¿Qué sucedió cuando Adán y Eva comieron del fruto? Pecaron, se escondieron. Dios los fue a buscar. De la misma forma, todo el resto de la humanidad peca y no le interesa buscar a Dios. Dios nos vino a buscar. Él tomó la iniciativa. Lo que debemos tener claro es que Dios no salva
a las personas por su buen comportamiento, por sus buenas obras. Ay, es que él es tan bueno. Ella es tan buena, seguro se va al cielo. Dios nos salva porque es un Dios de gracia, a pesar de nuestros pecados. ¿Qué nos dice Efesios 2, 8 y 9? Nuevamente, si lo sabe, dígalo conmigo. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Imagínense si fuera por obras. Es que yo hice esto, yo hice el otro. Dios me va a llevar en una carroza directa al cielo. Todos pecadores. Dios en su infinita y maravillosa gracia nos ha perdonado, nos ha salvado. Y como vemos en el versículo 5, por su misericordia nos lavó. Cuando nosotros pensamos en lavar en algo es porque está sucio, necesita limpieza. Pues eso es precisamente lo que hace el Espíritu Santo. Es una limpieza espiritual del creyente. El pecado es algo sucio a los ojos de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo nos lava, nos regenera, nos renueva, nos hace puros a los ojos de Dios. Como nos dice el versículo 6, fue por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por eso es que encontramos en 2 Corintios 5, 17 que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? ¿Para qué es que fuimos salvados y regenerados y renovados? Leamos lo que dice el versículo 7. Para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Este es el gran beneficio de nuestra salvación. Dios nos ha hecho herederos de la vida eterna. Recibir una herencia es algo alegre, emocionante. Hasta hay un adagio que habla de eso, ¿no? Es que va apresurado como que fuera a recibir herencia. Muchos se pelean incluso por la tal herencia. Pero como creyentes nosotros debemos tener siempre presente que vamos a recibir la mayor herencia de todas, la vida eterna. Eso nos debe llenar de gozo, eso nos debe llenar de esperanza y de paz. Pero ojo, eso es en el futuro. De momento nos encontramos viviendo en esta tierra, donde todavía hay pecado, donde todavía hay pecadores. Y entonces, teniendo en mente que vamos a recibir esa herencia, nuestra forma de ver las cosas como creyentes debe ser muy distinta a cómo lo miran aquellos que no creen en Cristo. Y por eso es que nos va a ser posible ser obedientes y sumisos a las autoridades gubernamentales. Porque somos distintos, porque vamos a recibir una herencia. Debido a esta herencia es que estamos preparados para buenas obras y las vamos a hacer, porque vamos a recibir una herencia. Por esa herencia de la vida eterna es que vamos a ser amables, honestos, rectos, puros y viviremos vidas que le agradan a Dios. Tenemos que tener vidas dignas de la herencia que vamos a recibir. ¿Con qué cara vamos a llegar ante el Padre? Recibiendo la vida eterna. ¿Qué hiciste por mí? Como dice la parábola, enterré mi talento. A eso no somos llamados. En el principio hablábamos del juramento hipocrático, del código de ética que hay en distintas profesiones. Lo que impulsa a esos profesionales es por el hecho de que tienen esa profesión, deben comportarse de una forma digna de esa profesión. Los creyentes
debemos tener esa mentalidad también. Y debe ser algo mayor aún. Lo que nos debe impulsar a cumplir la ética, la moral cristiana, es el hecho que vamos a recibir una herencia de la vida eterna. Aún por el simple agradecimiento a Dios por habernos salvado y limpiado y renovado, deberíamos vivir vidas que son dignas de Él. ¿O no es cierto, mis hermanos? Entonces, vivamos vidas que le agradan a Dios, que honran su santo nombre, que son acordes de conformidad a la herencia que vamos a recibir. Pongámonos de pie y oremos a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos por la enseñanza que encontramos en la misma y por los retos para nuestras vidas que encontramos ahí. Te adoramos, Señor, y te agradecemos por la salvación que nos has dado. Tú eres Dios quien salva. Y Señor, te rogamos que nos ayudes a vivir vidas que son dignas de ti, dignas de la salvación que nos has dado, dignas de la herencia que vamos a recibir. Por tu amor, por tu gracia que no merecíamos, Señor. Ayúdanos a ser distintos, diferentes a los demás, a ser amables, a ser buenos. Ayúdanos, Señor, a hacer buenas obras, a ayudar a los necesitados, a consolar a los afligidos, a poner en práctica nuestros dones y talentos, a cumplir nuestro rol en el cuerpo de Cristo, a buscarte, a orar, a leer tu palabra. Señor, que seas tú quien reina en nuestras vidas. Que sea Jesucristo, nuestro Señor, quien sea quien gobierne en nuestras vidas. Nos rendimos a ti. Nos volvemos a ti. Solo por tu gracia hay fuerza para vivir. Solo con tu ayuda podemos vivir como debemos vivir. Así que, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a vivir vidas que te adoren a ti, que te alaben a ti. Solo a ti adoramos, solo a ti acudimos. En el nombre de Jesús. Amén. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.